sí hay una pulsión desde la presidencia que no le permite convivir con la disidencia. Voy a tratar de explicar. El Ejecutivo no es el Estado. El Ejecutivo es un poder, bueno, el más poderoso en nuestro país, de eso no tengo duda, pero en el diseño constitucional tiene que coexistir con el legislativo, con el judicial, con los órganos autónomos, pero además, fuera de los circuitos estatales, tiene que convivir con lo que tú señalabas, con la prensa, con la academia, con los periodistas, con las organizaciones no gubernamentales. Es decir, este es un país muy diverso, muy complejo, que no puede pensarse siquiera, porque es un delirio, que esa complejidad puede alinearse bajo una sola voluntad, un solo partido, una sola ideología. Eso, de veras, me parece delirante. Y el problema, creo, es que el presidente entiende que una opinión en su contra, un reportaje que muestre corrupción en su gobierno, un partido político que se oponga a su medida, un poder constitucional que le corrija la plana, un órgano autónomo que no se alinea a sus deseos, inmediatamente es convertido en enemigo. Y aparecen los calificativos, son fifís, son conservadores, que es la mafia del poder, etcétera, etcétera. Pero llamo su atención, de veras, ¿en qué momento hemos escuchado al propio presidente entrar a la nuez del asunto, es decir, a discutir lo que está en el centro de la atención pública? Y creo que incluso nuestro circuito de deliberación, que no es un circuito, sino muchos circuitos, es decir, el que está en los medios, el que está en las redes, el que pasa por la academia, el que pasa por los partidos, por el Congreso, etcétera, etcétera, se nos están angostando y estamos haciendo un flaco favor a la capacidad que los ciudadanos debemos tener para entender lo que se juega en cada caso, para entender los profundos problemas que tiene el país y cuáles son sus eventuales soluciones. Si ese circuito de deliberación no lo volvemos a alimentar con ideas, con diagnósticos, con datos duros, creo que vamos a perder de veras todos. O sea, a mí me angustia que desde la presidencia de la República parece que se habla contra el espejo. Y por supuesto, cuando uno habla contra el espejo, pues normalmente está de acuerdo. Pero el problema es que el nuestro es un país con una densidad que requiere de todo esto, de una prensa libre, de organizaciones civiles que tengan agendas propias, de partidos políticos diferenciados, de una cierta división de poderes, de órganos especializados del Estado que cumplan con algunas tareas. Por ejemplo, yo digo, para el propio Ejecutivo debería de ser un descanso, que ellos ya no estén ocupados de hacer las elecciones, que lo haga el Instituto Nacional Electoral. Ese instituto, con las reglas que hoy tiene Morena y los del resto de los partidos, pueden ir a competir, pueden ganar, pueden perder, nunca van a ganar todo, nunca van a perder todo. Es decir, el INE ha funcionado. Por eso es lo alarmante, porque incluso de repente lo que no está en el centro, la oferta y el diagnóstico que los partidos nos hacen para estas elecciones de 2021, sino ha puesto el gobierno en el centro su beligerancia contra el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo le llamaría? Hablas de esta pulsión, José, hablas de esta tendencia, esto que parece se está convirtiendo en hábito, en una forma operativa desde la presidencia de no convivir con todas esas otras entidades que tú acabas de describir en la democracia que se ha podido construir en México en los últimos 25, 30 años. Es una pulsión autoritaria, es una pulsión intolerante, es una pulsión de solo mi voz y mi ideología es la que vale. ¿Cómo la describirías? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí es una pulsión autoritaria.
y ampliaría quizá un poquito el campo de visión. A ver, creo que en México hemos logrado una cosa muy importante. De las dos caras de la democracia, creo que en una hay acuerdo fundamental. Y eso es que la única vía legal y legítima para arribar a los cargos de gobierno y legislativos es la vía electoral. Todos los partidos, todos los políticos, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil, la prensa, es decir, todos coinciden en eso. Si no hay elecciones libres, transparentes, equitativas, pues no. O sea, todos coincidimos que esa es la fórmula. Alguien me dirá, bueno, es evidente, pero por ejemplo en los años 70 ese consenso estaba muy mermado. En aquel entonces, un personaje como Fidel Velázquez, el líder de la CTM, pues se atrevió a decir que lo que habían logrado con las armas no lo iban a ceder por el insípido expediente de las elecciones. Estoy citando de memoria, por supuesto, pero ese era el sentido. Y desde cierta izquierda, o desde contingentes muy importantes de la izquierda, pues también había la idea de que el cambio político pasaba por una nueva revolución. Eso estaba en el ambiente y estaba ahí. Hoy no. Hoy afortunadamente en México hay una enorme convergencia en relación a las elecciones. Por eso hay que cuidarlas, por eso hay que fortalecer sus instituciones, por eso si se quiere hay que revisar normas de lo que se quiere. Uno. Pero la democracia es otra cosa, es otra cara. Y es lo que creo que no se ha, de lo que no se han impuesto en el gobierno actual. En democracia, el poder está regulado. En democracia, el poder debe estar dividido. Y en democracia, el poder se le vigila. Y esas tres nociones, me parece que es evidente que no le gustan al presidente. A veces actúa como si al ser presidente él no estuviera limitado por la Constitución y la ley. Ya incluso acuñado algunas fórmulas. Por ejemplo, que la justicia está por encima de la ley o la voluntad popular por encima de la ley. Ahora, ¿quién dice que es la justicia y que es la voluntad popular? Pues él. Pues no. Por la justicia es tan importante porque incluso para impartirla hay un procedimiento, hay garantías para los acusados, etcétera, etcétera. Claro que es más complejo, pero la vida moderna es compleja por eso, porque no puede estar sujeto a la voluntad de una persona. Luego, el poder está dividido. Bueno, esto viene desde Montesquieu, tiene más de 2 siglos como aspiración, y en muchos países es una realidad. Es decir, el Ejecutivo gobierna, pero hay otro poder legisla y vigila al Ejecutivo. Otro poder imparte justicia, y en muchos lugares del mundo han aparecido órganos estatales autónomos para cumplir con determinadas funciones que no pueden cumplir cabalmente el Ejecutivo. Es el caso de las elecciones, es el caso del acceso a la información pública, es el caso de las comisiones de derechos humanos. Conviene que sean autónomas del Ejecutivo y el poder es vigilado. Es decir, en el esquema clásico, de los ilustrados franceses, pues un poder vigilaba al otro. Pero esto se ha venido, digo, la propia vida nos ha llevado a que además de la vigilancia que hay entre poderes, pues hay agentes que vigilan, la prensa de manera destacada, las redes como una novedad, la academia. Es decir, nadie puede aspirar, uno, a un poder no regulado, mejor dicho, nadie debería aspirar a un poder no regulado, a un poder concentrado y a un poder que no se le puede vigilar. Ya sabemos lo que ha pasado en otras latitudes cuando eso sucede. Lo que se generan es o autoritarismos o peor aún, pues hasta dictaduras. Los hemos visto en muchas partes del mundo con mucho riesgo. Estas cosas tan borrosas y nebulosas, Pepe, como la moral y el pueblo, ¿no? Que son administradas e interpretadas desde el titular del Ejecutivo con una sola visión. Tenemos que hacer una pausa. Déjanos ir a unos mensajes y regresamos enseguida con más. Por favor.
Estamos en la silla roja, de regreso con el doctor José Goldenberg. Enrique Quintana, adelante, por favor. Pepe, esta descripción que haces de las pulsiones del presidente de la República no es un fenómeno solo mexicano. Hemos visto personajes con perfil parecido en otros lugares del mundo. Pareciera haber en un segmento de la ciudadanía un desencanto de la democracia que es aprovechado por quienes tienen esta vocación autoritaria, demagógica, para hacerse de respaldos y cuestionar las reglas de la democracia. Quizás el caso más reciente, pues el del señor Donald Trump, los acontecimientos del 6 de enero en el Capitolio, pero ¿interpretas tú en el caso de México este cansancio de la ciudadanía y esta búsqueda de opciones? Lo pregunto porque pues pareciera que en medio de todo, y habría que agregar ahí un desempeño bastante deficiente en múltiples ámbitos de esta administración, en la economía, en la seguridad, en la gestión de la pandemia, etcétera, pues todo indica que el respaldo que tiene el presidente de la República sigue siendo muy alto. Y eso no se podría interpretar sin ese segmento del electorado que está decepcionado y que sigue viendo en personajes como López Obrador una opción. ¿Cuál es tu valoración? Sí, otra vez, Enrique, creo que tienes toda la razón. Estamos no ante un fenómeno exclusivamente mexicano, creo que es un fenómeno que, que está en los diferentes continentes. Tú citaste a Trump, pero se podía citar a Duterte, a Bolsonaro, se podría citar lo que ha sucedido con Orbán en Hungría, y que en efecto, pues con una determinada retórica muy antipolítica, acaban concitando el apoyo de la mayoría, y desde el gobierno empiezan a desmontar mucho de lo construido en términos democráticos y de libertades. Tienes toda la razón. Y la pregunta que hay que hacerse pues, es exactamente la que tú te haces, es decir, ¿de dónde viene este desencanto? Yo creo que México vivió un proceso de construcción de su democracia y las pruebas están ahí, ¿no? Es decir, tenemos elecciones competidas, tenemos congresos plurales, ya lo había dicho, fenómenos de alternancia, pero no solo eso, logramos, por ejemplo, que el presidente, de ser una entidad omnipotente, empezara poco a poco a ser un poder entre otros. Logramos que los congresos empezaran a ser realmente congresos, incluso que el Poder Judicial empezara a cumplir con sus tareas a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Todo eso para mí es venturoso, pero tienes toda la razón. Todo eso sucedió en medio de una economía que no crecía con suficiencia y que hizo que muchos jóvenes no encontraran en el mercado de trabajo ninguna opción venturosa. Se dio paralelamente a un crecimiento enorme de la informalidad, de la precarización del trabajo. Y por supuesto, todo eso inyectó altas dosis de irritación entre millones de ciudadanos. Pero no solamente eso, eso se dio también en medio de un incremento de la violencia. Todos lo sabemos, hay zonas devastadas del país por la violencia, y que eso dejó un reguero de muertos, de desaparecidos, de familias destrozadas, de zonas invivibles. Y esa espiral de inseguridad y de violencia es otro nutriente del desencanto. Y bueno, si a eso le sumamos los fenómenos de corrupción que quedaron impunes y que fueron documentados uno tras otro, pues ahí hay otra inyección para el desencanto. Y si a ello le sumamos la falla estructural de nuestro país, que es la de una oceánica desigualdad que genera una sociedad polarizada, sin vida, con eso que la CEPAL llama un déficit de cohesión social enorme, pues ahí hay otra inyección del desencanto. Entonces, tienes toda la razón. Yo creo que mucha gente votó por esta opción
Pues porque estaba desencantada de las otras. Y además yo digo, y eso es legítimo. Ahora, a mí me gustaría que como país fuéramos capaces de discernir qué es lo que hay que mantener, qué hay que reformar y qué hay que desechar. Y estoy convencido de lo que no debemos desechar es el formato y las instituciones democráticas. Es más, creo que fuimos incapaces de sentirnos orgullosos de lo que México construyó en ese terreno. Y quizá por eso, y eso es mi temor, es que acabemos tirando el niño junto con el agua sucia. Y el niño, en este caso, son los avances en materia democrática y son la expansión de las libertades. Eso es lo que temo. Ahora, es muy probable que el desencanto incluso se profundice, porque como tú mejor que nadie sabes, Enrique, pues la economía no camina, la pandemia ha pegado en el centro de la convivencia social y su secuela es una secuela también de devastación enorme y hay críticas al parecer muy fundadas en relación a cómo ha sido la administración de esta pandemia. Entonces, el desencanto, no hay ninguna ley de la historia que diga que el desencanto tiene que frenar. El desencanto puede ir haciéndose más profundo, más profundo, más profundo, y no siempre las respuestas a ese desencanto son venturosas. Lo hemos visto en muy diferentes lugares. Ahora, y con esto termino en relación a esto, de lo primero que tenemos, yo creo que reparar es en este abuso del término pueblo. Si el pueblo fuera uno, si fuera un bloque, si tuviera una misma voluntad, si todo el pueblo estuviera alineado en un mismo sentido, la democracia no tendría razón de ser. Pero todos sabemos que el pueblo es otra cosa. El pueblo está cruzado por intereses, sentimientos, sensibilidades, puntos de vista distintos. Y por eso es que necesitamos a la democracia. La democracia no es un invento de académicos, no es una importación de ideas. Piensen en nuestro país, en los más de 126 millones de habitantes que estamos aquí. Hablemos con nuestros vecinos, hablemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, y uno se dará cuenta que eso que llamamos México, es nuestro país, no cabe ni quiere hacerlo bajo el manto de un solo partido, una sola ideología y una sola voz. Por eso necesitamos a la democracia. Volver a fórmulas autoritarias como en los años 50 o 60, me parece no solamente que es un delirio, sino muy peligroso, porque esto que estamos viendo, cualquiera que salga a la calle, que agarre un periódico, que vea la televisión, esto que estamos viendo se llama pluralidad política y ahí está la riqueza de nuestro país. Por eso requerimos de una fórmula que permita que esa diversidad pueda convivir y pueda competir de manera institucional y pacífica. Y por eso todo aquello que agreda a esa posibilidad, ojalá pueda ser detenido, porque puede ser devastador. Comparto enteramente tus preocupaciones y tu diagnóstico, José. En este tirar el agua con el niño, me parece que ya hemos visto en esa línea y en esa dirección muchas decisiones y políticas públicas preocupantes, como lo que pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que pasó con la reguladora de energía o la de hidrocarburos, es decir, los organismos autónomos acotados, restringidos, cooptados por el Ejecutivo, que no por el Estado. Ya estableciste tú claramente esa diferencia. El Ejecutivo no es el Estado. Como el presidente tampoco es el representante del pueblo, José. Víctor Piz, nos quedan 10 minutos, vamos a aprovecharlos de la mejor forma posible. Víctor, por favor. Sí, a propósito de la polarización, quiero preguntar, Pepe, ¿qué tanto nos debe preocupar que la sociedad esté inmersa en este debate pendular
en esta discusión sobre el pasado y el presente, pero que no está mirando sobre un proyecto de futuro para las nuevas generaciones. Esta polarización que está cobrando mucha fuerza en este momento político que vive el país y que se ve aderezada por estos episodios como la violencia verbal, las expresiones de odio, discurso de odio en las campañas, sobre todo en las redes sociales. ¿Qué tanto nos debe preocupar la polarización? A ver, si estuviéramos en un proceso electoral donde hubiera dos opciones y estas se polarizaran y demás, bueno, alguien incluso podría decir, pues esto es natural, ¿no? Hay dos opciones, las dos quieren gobernar, tienden, digamos, a la polarización. A mí lo que me preocupa no es tanto esa polarización, sino lo que estamos viendo hoy, que es una polarización nueva, que es entre el gobierno y una institución que hace posible la democracia. Esa sí me preocupa y mucho. Pero voy a tu pregunta. El problema de la polarización es que en muchos casos se genera una discusión que no lo es. Es decir, puede ser muy florida, llena de adjetivos, muy virulenta, pero que curiosamente nos escamotea el centro neurálgico de la discusión. Y eso es lo que nos está sucediendo. Estamos enanizando nuestra discusión. ¿Por qué? Porque en vez de poner argumentos, información, valoraciones para que sean discutidas, lo que se están colocando son adjetivos. Y el problema es que quien inicia ese círculo de adjetivos es el presidente de la República. O sea, el presidente podría estar en contra de lo que él guste y mande, pero me gustaría escuchar sus argumentos, me gustaría ver sus evidencias, me gustaría una evaluación del impacto de sus políticas. Y eso no existe. Se han suprimido N instituciones y dependencias, realmente así lo veo yo, disculpen, casi por capricho, desde el NAIM, el Seguro Popular, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, los fideicomisos. Se han desnaturalizado otras instituciones, por ejemplo, Notimex, el CONACYT. Se han empequeñecido dependencias del gobierno, de las cuales se han despedido a cuadros importantes, se les ha bajado el presupuesto. Bueno, todo eso va dejando una estela de destrucción que no se ve que tenga un reemplazo constructivo. Y eso, digamos, no va a ser luego fácil revertirlo, porque da la impresión que no existe un diagnóstico certero de lo que hacen todas y cada una de esas instituciones, que primero se tiene la pulsión por aniquilarlas, en el caso de algunas, o de desvirtuarlas las otras, y luego a ver qué sucede. Hay casos muy lamentables, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un instituto relativamente nuevo, pues era una fórmula para que pudiéramos tener eso, evaluaciones de nuestro sistema educativo que todos sabemos que tiene deficiencias muy grandes. Bueno, yo digo, qué bueno que en un momento determinado se crea una institución de ese tipo y que nos va a ir proporcionando de investigación, de elementos para saber cuáles son los problemas, cuáles son sus fortalezas, etcétera, etcétera. Bueno, de un plumazo, ¡pum!, se acabó. Yo creo que ahí tenemos un problema que está más allá de la polarización. Si en un proceso electoral pues, se polariza, ni hablar. Y si nadie, digamos, al final de cuentas todos tenemos que vivir aquí y hay una ley y hay una constitución que a todos nos da garantías. Pero lo que temo es que un día nos podamos amanecer sin que esas garantías existan. Pues todo indica que en esa dirección vamos y me da mucha pena decirlo, José, pero ahora que citas el caso del INEE, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es una de las grandes pérdidas, me parece, porque aportaba toda esa información valiosa, pero
pues el presidente decidió de un plumazo, por su alianza con los sindicatos, eliminar eso, eliminar el organismo y cepillarse la evaluación también, que nos daba datos fehacientes y valiosos respecto a cómo estaba el magisterio en este país. Hoy ya no sabemos nada, ni interesa tampoco saber nada, porque pues la educación está en sus manos. Nos quedan 3 minutos, le suplicaría comentarios finales. Enrique, si eres tan amable. Creo que ha sido muy valioso este recorrido, tanto narrativo como conceptual, por la democracia mexicana, su construcción, sus instituciones, su relevancia. Una última pregunta puntual, Pepe. Hay quien piensa que las elecciones de junio serán determinantes del futuro. Es decir, que si Morena pierde la mayoría en el poder legislativo, hay condiciones para reconstruir el país. Brevemente, ¿qué es lo que piensas al respecto? Yo creo que sí son unas elecciones muy importantes precisamente por lo que tú dices, es decir, por la conformación de la Cámara. Y por supuesto no será lo mismo una Cámara donde el presidente y sus partidos tengan mayoría a una Cámara donde el presidente y sus partidos estén obligados pues a negociar, a pactar, a escuchar con otras fuerzas políticas. Eso es importante. Pero además se van a elegir 15 gobernadores y cientos de ayuntamientos y 30 congresos locales. Es decir, van a ser, como lo ha dicho mucho el Instituto Nacional Electoral, pero con razón, las elecciones más grandes de nuestra historia. Ustedes recuerdan, además llegamos a esto porque se pensó que esa rueda de la fortuna electoral que nunca paraba, a lo que nos llevaba es a que todos nuestros momentos fueran de tensión y de lucha. Se dijo, bueno, si concentramos las elecciones cada 3 años en una misma fecha, pues los partidos se pelearán ahí y luego tendrán un momento pues para la reflexión, para el intercambio, para la negociación, etcétera, etcétera. Bueno, ojalá sea de esa manera. Ahora, ¿qué veo yo? Pues algo que venimos viendo desde hace mucho. Nadie va a ganar todo, nadie va a perder todo. Unos van a ganar en unas zonas del país, otros van a ganar en otras zonas del país. Del voto dependerán los equilibrios. A mí, en lo personal, me gustaría, por supuesto, que hubiera equilibrios construidos dentro del Estado mexicano, pero eso lo van a decidir los votantes. Lo que es claro es que no creo que ningún partido pueda ganar las 15 gubernaturas, y más allá de eso, lo que es todavía más claro es que a nivel municipal es probable que todos y cada uno de los partidos logren algunas victorias. Claro, se juega demasiado y los grandes partidos pues, tienen más posibilidades. Pero sí es una elección, creo yo, muy importante y con un elemento que está flotando ahí, que es la pandemia. Afortunadamente, creo yo, para el INE, se tuvieron que organizar las elecciones de Coahuila y de Hidalgo el año pasado, y al final de cuentas estos fueron como pruebas piloto para organizar elecciones en pandemia. Yo espero que que muchos millones de mexicanos acudamos a las urnas y ahí sabremos algo que tú planteabas antes, Enrique, que es qué tanto del apoyo que recibió en 2018 se mantiene o se incrementa, o qué tanto de ese apoyo decrece y va hacia otros partidos políticos. Porque también si algo sabemos a estas alturas es que los humores públicos son cambiantes y que quien gana ayer no tiene por qué ganar hoy. Vamos a ver qué pasa en 2021. Se nos termina el tiempo. Víctor, comentarios finales, por favor, conclusiones. No, pues agradecer a José que nos haya acompañado esta noche. Creo que la reflexión ha sido muy interesante, muy rica. Sí hay un riesgo de debilitamiento de instituciones como el INE, y creo que es momento de pues elevar el tono de la discusión, pero también de subir la voz y hacer una defensa de este tipo de instituciones, y ayuda mucho el tipo de opiniones que nos ha compartido esta noche. José, gracias. Gracias a ustedes. Daría para mucho más, José. Ya no hablamos de esta
pues amenaza, no puedo llamarla de otra forma, esta señalamiento del presidente, en el sentido de que después de las elecciones buscará una reforma para modificar la Constitución, la integración, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Es decir, es este velado argumento de o me dan mi candidatura en Guerrero y Michoacán o los voy a modificar, empequeñecer, etcétera, etcétera. Está ahí. Ya tendremos oportunidad de platicar esto. Yo te agradezco profundamente tu presencia en la Silla Roja esta noche y te convoco para nuevos espacios en el futuro. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto acompañarlos en esta emisión. Gracias, de veras. Gracias, doctor Goldenberg. Víctor Piz, gracias, muy buenas noches. Don Enrique Quintana, gracias. Y a usted que nos hace el favor, la gentileza de escucharnos. Esto es La Silla Roja. Gracias puntualmente aquí mismo, la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches.